Y llegamos al final de nuestra semana en la cual comentamos las lecturas del domingo pasado, que nunca están fuera de estar al día, ¿verdad? Porque a veces esas lecturas no entendemos bien de qué se tratan. Yo comencé con Ezequiel, profeta que quizá mucha gente tiene poquísima idea o ninguna idea de qué se trata. Van a la misa, escuchan la primera lectura de Ezequiel, captan algo seguramente, pero todo el contexto, la situación, a qué personas y por qué problemas estaba profetizando este hombre, pues es importante saberlo para realmente captar bien lo que nos quiere decir la palabra de Dios cuando vamos a misa el domingo. Y entonces la lectura del Evangelio es muy interesante. Yo quería también darle una sesión a esta lectura de Marcos capítulo 6, que precisamente es que la familia de Jesús no le entendía. Eh, Hay que discutir varias cosas porque en los evangelios hace falta entender y conocer un poco con los estudios bíblicos cómo están compuestos. Por ejemplo, Lucas le da un papel muy importante a la Virgen María, la Madre de Jesús, a María, la Madre de Jesús. Está llena del Espíritu Santo, cree que lo que Dios le anuncia, que dará a luz siendo virgen, y en las versiones que hay de la familia de Jesús que viene a buscar a Jesús, pues hay variedades, hay diferencias, porque cada evangelio tiene su contexto y su tiempo, y el evangelio de Marcos es el más temprano y posiblemente el que menos elabora ciertas cosas, por ejemplo, acerca de la Virgen María, y otras cosas las elabora quizá de un modo que ni Lucas ni Mateo elaboran, ¿verdad? Y Juan hace otro tipo de desarrollo del misterio de Jesús aún diferente. El papel de María ciertamente aumenta de Marcos a Mateo, aunque Mateo que es el segundo evangelio, Mateo le da el protagonismo a José. El tercer evangelio es Lucas y María es la protagonista en la anunciación, es la que nombra a Jesús. José es el que nombra a Jesús en Mateo. Pero después Lucas, que se esmera en mostrar cómo Jesús tenía que cumplir todas las escrituras, eso se ve claramente en Lucas 24 y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y en otros lugares. Cuando Jesús está en la cruz tiene que estar solo. Sus conocidos y parientes solo pueden estar a distancia. Para cumplir el Salmo 88, has mantenido a mis conocidos lejos de mí. Y es más importante para Lucas mostrar cómo los salmos se cumplen, vamos a decir, al pie de la letra con Jesús, que mostrar a María al lado de la cruz, como hace Juan. Porque al llegar al cuarto evangelio, que es el más tardío, que le llamamos el evangelio de Juan, pues María ya tiene un papel cósmico. No se le llama María, es la mujer, la nueva Eva, o la madre de Jesús, de nuevo la madre del nuevo Adán, que sale de su costado, la iglesia también. María es la madre de la iglesia, ¿no? Entonces, lo interesante de Marcos es que él es más duro con los discípulos
probablemente siempre los presenta como muy tardos para entender, algo que también reprocha Jesús en Lucas, ¿verdad? Pero en esta lectura de Marcos 6 se dice que Jesús fue a su pueblo natal, a su patria, dice la Biblia, de Jerusalén, en compañía de sus discípulos. La traducción más exacta es: y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, algo que hace de costumbre. Muchos al oírle quedaban maravillados y decían: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. Así que el pueblo natal de Jesús, como que no, por lo menos donde se crió, no les cae no les queda muy claro ni les cae muy bien esta preeminencia de Jesús. No es este el carpintero. En Mateo se dirá: no es este el hijo del carpintero. Si ustedes ven que con el tiempo, pues a veces se reevalúan, se revalorizan las cosas, y como para Mateo, es la madre de los zebedeos que pide puestos al lado, a la derecha e izquierda de Jesús. En Marcos son los zebedeos mismos, los hijos de Zebedeo mismo, ¿no? El hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y no están sus hermanas aquí entre nosotros. No vamos a entrar en el tema del parentesco de Jesús y las soluciones propuestas. Simplemente lo que me interesa a mí ahora es decir que son gente conocida en este pequeño pueblo, y hay que también entender lo que está tratando de hacer Marcos, ¿no? Marcos también, como escritor, está tratando de mostrarnos a un Jesús no entendido ni aceptado, humillado por todas partes. Un misterio sobre quién es Él que solo se conocerá cuando muera. Pedro no sabe quién es Él, sabe que es el Mesías, pero un Mesías que no puede sufrir, en Marcos 8. Y en la cruz da el grito de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y solo los demonios, el Padre, Jesús mismo y el narrador saben la naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios Altísimo, que es lo que le confiesa este conglomerado demoníaco de las tumbas, Legión, en Marcos 5. Entonces, la historicidad de esto, exactamente, dudaban de él, y ni siquiera su madre, a lo mejor, a lo mejor su madre era parte de los que se escandalizaban a causa de él. Y Jesús se maravilla de su falta de fe. Y dice que no pudo hacer ningún milagro, ¿verdad? En el capítulo 13 dice: vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: está fuera de sí. Así que habría que leer esto de los parientes que piensan que Jesús está loco en Marcos 3, verso 20, con esta lectura del domingo de Marcos 6, que cuando va a Nazaret, el pueblo es el que no cree en él. En Juan 7, cuando la gran fiesta de las tiendas, le dijeron sus hermanos de Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto
cuando quiere ser conocido. Es como un reproche, medio falta de respeto de los hermanos de Jesús, ¿no? Dice el verso 5 del capítulo 7 de Juan, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Así que fíjense que Jesús no la tiene fácil, ¿verdad? Pero regresando a la lectura del domingo en Marcos 6, es interesante que Marcos hace este punto, ¿no? Que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se maravilló de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando, así que Jesús sigue con su obra. Pero quizá el punto principal es que hace falta fe en Jesús para que Él pueda ser Señor y obrar milagros. Y cuando se le considera un cualquiera conocido en su pueblo, con estos hermanos y hermanas o parientes, o como quisiéramos traducir o entender, la verdad es que igual que con la segunda lectura de Pablo que hablamos, ¿no? Que tenía que competir con gente que querían, como se dice en México, apantallarlo, ¿no? Hacerle sombra a Pablo. También Jesús no es comprendido en su pueblo y dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Así que ahí vemos que en verdad Jesús tampoco fue universalmente acogido ni entendido, ¿verdad? Yo tengo la foto de este capítulo. Y entonces Él envía a estos 12 discípulos que vayan sin nada. Después enviará a un grupo mayor. También el rey Herodes está buscando a Jesús, habiendo ya matado a Juan Bautista, o que después se narra la muerte de Juan Bautista en el mismo capítulo 6, ¿verdad? Así que estos profetas no les va muy bien, como tampoco al apóstol Pablo. E incluso podemos ver gradual, poco a poco, reconocimiento de quién es Jesús, que se encuentra en los evangelios también, o por lo menos se presenta así, y nosotros también vamos creciendo en el conocimiento y la intimidad que tenemos con Él.